La Llorona de los Andes. La neblina descendía cada tarde sobre las montañas de los Andes ecuatorianos como un velo antiguo que ocultaba secretos olvidados por el tiempo. Entre los pueblos escondidos entre barrancos y ríos helados, los ancianos hablaban en voz baja de un lamento que aparecía cuando el viento bajaba desde los páramos. No era el canto de un ave ni el silbido del aire entre los árboles. Era algo más triste, más profundo. Las montañas parecían guardar ese sonido en sus grietas. Cuando la luna llena iluminaba los caminos de piedra, algunos aseguraban escuchar un llanto que atravesaba el silencio como si viniera desde otro mundo. Nadie sabía exactamente de dónde surgía, pero todos coincidían en algo: el llanto pertenecía a una mujer. Los campesinos que trabajaban los cultivos de papa y maíz contaban que, cuando el viento cambiaba de dirección al caer la noche, el lamento se volvía más claro. Era un sonido cargado de desesperación, como si alguien buscara algo perdido desde hacía siglos. Las historias decían que aquella figura era conocida como la Llorona de los Andes. No era exactamente igual a la que se contaba en otros lugares de América. Esta tenía su propio origen, ligado a las montañas, a los ríos fríos y a los pueblos que habían crecido bajo la sombra de los volcanes. Muchos afirmaban que su espíritu vagaba entre los caminos de tierra que conectaban pequeñas aldeas. Otros aseguraban que su voz provenía de los barrancos donde los ríos bajaban con fuerza desde los glaciares. En el pequeño poblado de Quillapata, los habitantes evitaban salir cuando la neblina cubría el valle después de la medianoche. Los más viejos decían que era la hora en que la mujer de blanco comenzaba a caminar entre los senderos. Algunos aseguraban haber visto una silueta moviéndose lentamente entre los árboles de eucalipto. Su figura era delgada y su vestido parecía flotar con el viento frío del páramo. Pero lo más inquietante no era verla, sino escuchar su voz. El llanto surgía primero como un susurro lejano, luego crecía, como si el dolor acumulado durante generaciones se liberara en un solo grito de tristeza. Quienes lo escuchaban sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si el aire mismo se volviera más frío. La leyenda decía que la mujer había vivido hace muchos años, cuando los caminos eran apenas senderos y los pueblos eran pequeños grupos de casas de adobe. Se contaba que había sido una joven hermosa, conocida por su voz dulce y su mirada tranquila. Vivía cerca de un río que descendía desde las montañas y pasaba sus días ayudando a su familia. Los vecinos la recordaban como alguien amable y silenciosa. Nadie imaginaba que su destino terminaría convirtiéndose en una de las historias más inquietantes de los Andes. Según los relatos antiguos, la joven se enamoró profundamente de un hombre que llegó desde otra región. Era un viajero que cruzaba los pueblos vendiendo telas y herramientas. Su presencia despertó curiosidad entre los habitantes del lugar, pero para ella fue algo más que simple interés. Durante meses caminaron juntos por los senderos del valle. Se encontraban cerca del río, donde el agua corría entre las piedras negras del volcán. El sonido del agua acompañaba sus conversaciones y sus promesas, pero el viajero no permaneció mucho tiempo en el pueblo. Un día partió sin despedirse, dejando atrás el eco de palabras que nunca se cumplieron. Los habitantes comenzaron a notar que la joven ya no era la misma. Su mirada parecía perdida y su voz se volvió silenciosa. Pasaba largas horas caminando cerca del río, observando la corriente como si esperara que alguien regresara por el mismo camino por el que se había marchado. Las montañas, que antes le parecían tranquilas, comenzaron a sentirse inmensas y solitarias. Los ancianos del pueblo contaban que una noche la neblina fue más espesa que nunca. El río rugía con fuerza debido a las lluvias que habían caído durante varios días. Fue en esa noche cuando algunos vecinos escucharon un grito que rompió el silencio del valle. No fue un grito de miedo, sino uno lleno de dolor. Después de aquella noche, la joven desapareció. Durante días la gente buscó en los senderos, en los bosques y en las orillas del río, pero no encontraron rastro alguno. Solo la neblina permanecía sobre el agua, moviéndose lentamente como si ocultara algo. Con el paso de los años, comenzaron a surgir historias extrañas. Algunos viajeros decían haber escuchado un llanto en medio de la noche mientras cruzaban los caminos de montaña. Otros afirmaban haber visto una figura blanca caminando entre los árboles cuando la luna iluminaba los páramos. La primera vez que alguien mencionó el nombre de la Llorona de los Andes fue décadas después de la desaparición de la joven. Un pastor aseguró haber escuchado una voz llamando entre la niebla. Decía que la voz repetía palabras llenas de tristeza, como si buscara algo que jamás podía encontrar. Nadie pudo confirmar lo que dijo, pero muchos comenzaron a prestar atención a los sonidos de la noche. Las montañas parecían responder con ecos lejanos.
El viento arrastraba murmullos que se confundían con el lamento de una mujer. Con el tiempo, la historia se convirtió en parte del folclore del lugar. Los padres advertían a sus hijos que no caminaran solos cuando la neblina cubría los caminos. Decían que la Llorona aparecía especialmente cerca de los ríos. Algunos afirmaban que su figura se reflejaba en el agua como una sombra que no pertenecía al mundo de los vivos. Otros decían que su llanto podía escucharse incluso desde las laderas más altas de las montañas. El eco del valle hacía que su voz viajara kilómetros en la oscuridad. Había quienes juraban que, si alguien seguía el sonido del llanto, terminaría perdiéndose entre la neblina. Los ancianos decían que eso era porque el espíritu estaba condenado a vagar eternamente. Cada generación añadía pequeños detalles a la historia. Algunos contaban que la mujer caminaba descalza sobre las piedras frías. Otros decían que su cabello negro cubría su rostro como una sombra, pero todos coincidían en algo. Su llanto era tan triste que incluso el viento parecía detenerse para escucharlo. En las noches más frías, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, el lamento podía oírse con mayor claridad. Los perros del pueblo aullaban en respuesta, como si reconocieran algo que los humanos no podían comprender. Los viajeros que dormían en las posadas del valle a veces despertaban sobresaltados por el sonido. Preguntaban a los habitantes qué era aquel llanto que atravesaba la noche, y siempre recibían la misma respuesta. Era la Llorona de los Andes, una presencia que jamás había abandonado las montañas, un espíritu atrapado entre la neblina y los ríos eternos. Y su lamento seguía recorriendo los senderos, recordando a todos que algunas historias nunca encuentran descanso. La leyenda continuaba creciendo con cada año que pasaba, como si las montañas mismas quisieran mantener vivo el recuerdo de aquella mujer perdida. Y aunque muchos intentaban ignorarla, nadie podía negar que, cuando la neblina descendía sobre los Andes, el sonido del llanto volvía a escucharse entre los valles. El eco viajaba lentamente por los barrancos, como una voz que nunca se había ido, y así comenzaba otra noche bajo la sombra eterna de la Llorona. La neblina se volvió más espesa con el paso de los años, como si las montañas quisieran ocultar algo que no debía ser visto con claridad. En las noches silenciosas, cuando el viento recorría los páramos, el lamento volvía a escucharse, arrastrándose entre las quebradas como un eco que nunca encontraba descanso. Los habitantes de los pueblos andinos aprendieron a reconocer ese sonido desde pequeños. No era un simple llanto, tenía un tono profundo, lleno de nostalgia, como si viniera desde un lugar donde el tiempo ya no existía. Algunos pastores que cuidaban ovejas en las laderas aseguraban haber escuchado el lamento mientras vigilaban sus rebaños bajo la luz pálida de la luna. Decían que el sonido comenzaba muy lejos, casi imperceptible, pero poco a poco se acercaba hasta sentirse demasiado cerca. Una noche, un joven llamado Tomás caminaba por un sendero estrecho que conectaba dos aldeas separadas por una montaña. Había salido tarde del mercado y el cielo ya estaba cubierto de nubes. El camino serpenteaba entre rocas y matorrales, iluminado apenas por una linterna de aceite que llevaba en la mano. Mientras avanzaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Al principio creyó que era el sonido del viento entre los árboles, pero luego el sonido cambió, convirtiéndose en un lamento largo y triste. Tomás sintió que la piel de sus brazos se erizaba. El llanto parecía venir desde el valle que se extendía a su izquierda, donde el río descendía entre enormes piedras oscuras. Intentó ignorarlo y continuar su camino, pero el sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. Era una voz femenina, llena de dolor. El joven miró alrededor buscando alguna señal de otra persona en el camino, pero no vio a nadie, solo la neblina que comenzaba a cubrir el sendero. El lamento volvió a resonar, arrastrado por el viento frío de la montaña. Tomás recordó entonces las historias que los ancianos contaban junto al fuego, historias de una mujer que vagaba por los Andes buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Aceleró el paso, intentando dejar atrás el sonido, pero mientras más caminaba, más parecía acercarse el llanto. El eco se movía entre las rocas y los árboles, como si rodeara el camino. La linterna temblaba ligeramente en su mano. El joven sintió una inquietud creciente. No era solo miedo, era una sensación extraña, como si algo lo observara desde la neblina. De pronto, el viento se detuvo. El silencio cubrió la montaña durante unos segundos, y entonces el llanto surgió otra vez, pero esta vez parecía estar justo detrás de él. Tomás se giró rápidamente. Durante un instante creyó ver una figura blanca entre los árboles. Era apenas una silueta difusa, moviéndose lentamente entre la bruma.
Su vestido parecía mezclarse con la neblina que cubría el sendero. El joven parpadeó varias veces intentando aclarar la vista, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo quedaba el sonido del río en el fondo del valle. Respirando con dificultad, decidió continuar caminando sin mirar atrás. Los pasos resonaban sobre las piedras del camino mientras descendía hacia el pueblo, pero incluso mientras se alejaba, el lamento seguía escuchándose a lo lejos, como si la montaña entera lo repitiera una y otra vez. Cuando finalmente llegó a la aldea, el joven contó lo sucedido a los habitantes. Los más viejos escucharon en silencio. Ninguno parecía sorprendido. Uno de ellos, un anciano de cabello completamente blanco, asintió lentamente. Dijo que no era el primero en escuchar ese llanto en ese camino. De hecho, muchos viajeros habían hablado de lo mismo durante generaciones. Algunos afirmaban haber visto la silueta de la mujer caminando cerca del río. Otros decían que aparecía en los senderos solitarios donde la neblina era más espesa. Pero siempre ocurría lo mismo. La figura desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. El anciano explicó que la Llorona no siempre se mostraba completamente. A veces solo dejaba escuchar su voz. Otras veces permitía que alguien viera su sombra moviéndose entre los árboles. Pero nunca permanecía mucho tiempo en el mismo lugar. Era como si estuviera condenada a caminar eternamente por las montañas. Los habitantes del pueblo tomaron muy en serio el relato de Tomás. Algunos aseguraban que cuando alguien veía a la Llorona, significaba que el espíritu estaba inquieto. Otros decían que era simplemente una señal de que su lamento seguía recorriendo los Andes. Esa misma noche, varios vecinos afirmaron haber escuchado el llanto desde sus casas. El sonido bajaba desde las laderas como un suspiro prolongado. Los perros del pueblo comenzaron a aullar hacia las montañas. Algunos caballos se inquietaron en los corrales. Parecía que incluso los animales podían percibir aquella presencia. El viento volvió a levantarse después de medianoche. La neblina descendió lentamente por el valle, y durante un momento, el lamento pareció recorrer cada rincón del lugar. Los habitantes permanecieron en silencio dentro de sus casas. Nadie se atrevió a salir, porque todos sabían que, cuando el llanto sonaba tan cerca, era mejor no buscar su origen. Las montañas guardaban demasiados secretos, y algunos de ellos, decían los ancianos, no estaban destinados a ser encontrados por los vivos. Mientras la noche avanzaba, el eco del lamento comenzó a alejarse lentamente. Primero se volvió débil, luego se perdió entre el sonido del viento y del río. Pero incluso cuando el silencio regresó al valle, muchos siguieron despiertos, porque sabían que, en algún lugar entre los Andes, la Llorona seguía caminando, y su búsqueda todavía no había terminado. Con el paso de las semanas, la historia de lo que Tomás había escuchado comenzó a recorrer las aldeas cercanas como el viento que baja desde los picos nevados. En cada pueblo alguien agregaba un detalle distinto, como si la leyenda estuviera viva y cambiara con cada relato. Los ancianos decían que las montañas de los Andes guardaban memorias más antiguas que cualquier persona viva. Entre sus rocas y sus ríos permanecían historias de amores perdidos, promesas olvidadas y espíritus que jamás encontraron descanso. Una tarde gris, cuando el cielo estaba cubierto por nubes pesadas, una mujer llamada Rosa regresaba de recoger hierbas medicinales en las laderas cercanas al páramo. El sendero que tomaba era solitario y serpenteaba entre arbustos bajos y piedras cubiertas de musgo. Mientras caminaba, el silencio era tan profundo que podía escucharse el leve crujido de sus pasos sobre la tierra húmeda. De pronto, el viento sopló desde el norte trayendo consigo un sonido que hizo que Rosa se detuviera. Era un suspiro largo, triste, arrastrado por el aire frío. La mujer miró alrededor con cautela, pensando que quizá alguien necesitaba ayuda, pero no había nadie en el camino. Solo la neblina comenzaba a descender lentamente desde las montañas más altas. El sonido volvió a escucharse. Esta vez era más claro. Un lamento suave, como el de alguien que ha llorado durante demasiado tiempo. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las historias que había escuchado desde niña, historias que hablaban de una mujer que caminaba entre las montañas llamando a algo que nunca respondía. Intentó convencerse de que era el viento entre las rocas. Sin embargo, el lamento volvió a repetirse, y esta vez parecía provenir del sendero que descendía hacia el río. La curiosidad comenzó a mezclarse con el miedo. Rosa avanzó lentamente unos pasos. La neblina se movía entre los árboles como un velo blanco. El sonido del agua golpeando las piedras del río llegaba desde el fondo del valle. Entonces vio algo que la dejó inmóvil. A lo lejos, entre la bruma, una figura caminaba lentamente cerca de la orilla. Era apenas visible,
como una sombra cubierta por la neblina. Parecía una mujer vestida con una larga tela blanca que se movía con el viento. Sus pasos eran lentos, casi silenciosos. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía ver el rostro de la figura, pero el lamento continuaba saliendo de ella como un eco triste que recorría el valle. El sonido era tan profundo que parecía provenir de siglos atrás. La mujer del pueblo retrocedió un paso sin hacer ruido. Instintivamente supo que no debía acercarse. Las historias de los ancianos regresaron a su memoria como advertencias olvidadas. Decían que la Llorona de los Andes aparecía cerca de los ríos, caminando sin rumbo entre las piedras. Algunos aseguraban que buscaba algo que el agua había ocultado para siempre. Otros creían que su espíritu estaba atrapado entre las montañas, incapaz de abandonar el lugar donde había comenzado su tristeza. La figura siguió caminando lentamente junto al río. La neblina giraba a su alrededor como si formara parte de ella. Por un momento el lamento se volvió más fuerte, extendiéndose por el valle. Las montañas repitieron el eco del llanto una y otra vez. Rosa sintió que el aire se volvía más frío. El silencio que rodeaba aquella escena era tan profundo que parecía detener el tiempo. De repente, la figura se detuvo. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Luego giró ligeramente la cabeza, como si hubiera percibido la presencia de alguien más en el sendero. Rosa sintió que el miedo le helaba las manos. No podía ver el rostro de la mujer, pero tuvo la extraña sensación de que la estaban observando. El lamento se convirtió en un susurro que el viento arrastró entre los árboles. Sin pensarlo más, Rosa decidió regresar al pueblo. Caminó con rapidez, intentando no mirar atrás. El sendero parecía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en el silencio de la tarde. A lo lejos, el llanto volvió a escucharse una vez más, pero esta vez sonaba más lejano, como si la figura se hubiera perdido nuevamente entre la neblina. Cuando Rosa llegó al pueblo, contó lo que había visto. Los habitantes escucharon en silencio, con expresiones serias. Nadie dudó de su relato. Un anciano llamado Don Eusebio habló finalmente con voz tranquila. Explicó que la Llorona aparecía desde hacía generaciones en distintos puntos de las montañas, a veces cerca de ríos, otras veces en senderos olvidados donde casi nadie caminaba, pero siempre ocurría lo mismo. Su figura aparecía envuelta en neblina. Su voz recorría el valle con un lamento que parecía no terminar nunca. Don Eusebio dijo que muchos creían que el espíritu seguía buscando algo que había perdido en aquellas montañas. Algo tan importante que ni siquiera el paso del tiempo había podido borrar su tristeza. Esa noche el viento sopló con fuerza sobre los tejados del pueblo. Las nubes cubrieron completamente el cielo. Y cerca de la medianoche, varios habitantes afirmaron escuchar nuevamente el llanto. El sonido bajaba desde las montañas como un eco antiguo. Atravesaba los campos, los senderos y los árboles. Algunos niños despertaron asustados por aquel lamento. Sus padres intentaron tranquilizarlos diciendo que solo era el viento, pero en el fondo sabían que el sonido era demasiado humano para ser solo aire entre las rocas. El llanto continuó durante varios minutos, luego comenzó a alejarse lentamente hacia las laderas más altas. El silencio regresó poco a poco al valle. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez más personas comenzaban a escuchar el lamento. Cada vez más viajeros hablaban de la figura blanca caminando entre los ríos. Y la leyenda de la Llorona de los Andes comenzaba a sentirse más cercana que nunca, como si su presencia se estuviera acercando lentamente a los pueblos, como si el espíritu estuviera buscando algo, o a alguien, en lo profundo de las montañas, donde la neblina nunca desaparece por completo. El eco de su tristeza seguía vagando entre los picos y los barrancos, y nadie podía saber cuándo volvería a escucharse su voz, porque en los Andes, cuando el viento cambia y la noche se vuelve demasiado silenciosa, el lamento de la Llorona siempre encuentra el camino de regreso. Las semanas pasaron, pero la inquietud no desapareció en los pueblos escondidos entre las montañas. Cada vez que el viento soplaba desde los páramos, los habitantes prestaban atención al silencio, temiendo escuchar nuevamente aquel lamento que parecía surgir desde lo más profundo de los Andes. Las noches se volvieron más frías a medida que avanzaba la temporada. Las estrellas brillaban con intensidad sobre los picos oscuros, mientras la neblina descendía lentamente por los valles como un río de sombras. En una de esas noches, un grupo de arrieros cruzaba un antiguo camino de montaña llevando sus mulas cargadas con sacos de maíz y sal. Habían decidido avanzar de noche para evitar las lluvias que solían caer por la tarde. El sendero era estrecho y estaba rodeado por árboles altos que se inclinaban con el viento. Las linternas iluminaban apenas unos metros del camino,
El sonido de los cascos de las mulas golpeando la tierra era lo único que rompía el silencio. De repente, una de las mulas se detuvo bruscamente. El animal levantó la cabeza y comenzó a moverse con inquietud. Uno de los arrieros intentó tranquilizarla, pensando que quizá había olido a algún animal salvaje. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Desde algún lugar del valle llegó un lamento largo y triste. El sonido atravesó la oscuridad como un suspiro antiguo. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Nadie habló durante varios segundos. El lamento volvió a escucharse, arrastrado por el viento que descendía desde las montañas. Era una voz femenina, cargada de una tristeza profunda. Uno de los arrieros murmuró que aquel sonido no pertenecía al mundo de los vivos. Otro recordó en voz baja las historias que había escuchado desde niño sobre la mujer que lloraba entre los Andes. Las mulas comenzaron a inquietarse nuevamente, moviéndose con nerviosismo. Los hombres levantaron sus linternas intentando ver más allá del sendero, pero la neblina comenzaba a extenderse entre los árboles. El lamento se escuchó otra vez. Esta vez parecía más cercano. El eco rebotó entre las laderas como si las montañas mismas repitieran el sonido. Uno de los arrieros señaló hacia el fondo del camino. Entre la neblina parecía moverse algo. Al principio solo era una forma difusa, pero poco a poco comenzó a definirse una silueta. Era una figura alta y delgada. Parecía una mujer envuelta en un vestido blanco que se movía con el viento. Caminaba lentamente por el borde del sendero. Su rostro no podía distinguirse con claridad. La neblina cubría su figura como un velo. Sin embargo, el lamento continuaba saliendo de ella. Los hombres sintieron un frío repentino recorrerles la espalda. Ninguno se atrevió a acercarse. Sabían que estaban presenciando algo que pertenecía a las historias que los ancianos contaban junto al fuego. La figura se detuvo por un momento. Parecía mirar hacia el valle oscuro. Luego el lamento volvió a surgir, más profundo que antes. Era un sonido lleno de tristeza, como si estuviera llamando a alguien que nunca respondía. Las mulas comenzaron a retroceder lentamente. Los arrieros entendieron que era mejor no permanecer allí. Con cuidado comenzaron a alejarse por el camino. Mientras avanzaban, el lamento seguía resonando detrás de ellos, cada vez más fuerte, como si el eco lo siguiera entre los árboles. Ninguno miró hacia atrás. El miedo era demasiado grande. Después de varios minutos de caminata rápida, el sonido comenzó a debilitarse. Primero se volvió un susurro, luego desapareció entre el viento de la montaña. Cuando finalmente llegaron a la siguiente aldea, contaron lo que habían visto. Los habitantes escucharon en silencio. Algunos se persignaron, otros simplemente bajaron la mirada. Un anciano del pueblo dijo que no era la primera vez que alguien veía a la Llorona de los Andes en ese camino. Según los relatos antiguos, ese sendero había sido uno de los lugares donde la joven de la leyenda solía caminar hace muchos años. Cerca de allí corría un río que descendía desde un glaciar escondido entre las montañas. Muchos creían que en ese lugar había comenzado su tristeza, por eso su espíritu regresaba una y otra vez. Los habitantes comenzaron a evitar aquel camino durante la noche. Incluso los viajeros preferían rodear la montaña antes que cruzarlo después del anochecer. Pero las historias no dejaron de aparecer. Un pescador dijo haber escuchado el lamento mientras revisaba sus redes al amanecer. Una familia aseguró haber visto una sombra blanca cerca de un puente de piedra. Y un pastor afirmó que, durante una madrugada cubierta de neblina, el llanto había resonado tan cerca que parecía venir desde el otro lado de su puerta. Con cada nuevo relato, la leyenda se hacía más fuerte. Los niños crecían escuchando aquellas historias como advertencias. Los adultos miraban hacia las montañas con una mezcla de respeto y temor, porque en los Andes había cosas que no podían explicarse fácilmente. La figura de la mujer que lloraba entre los ríos y los páramos se había convertido en parte del paisaje mismo, como el viento, como la neblina, como el eco que se pierde entre los barrancos. Y aunque muchos intentaban no pensar en ello, todos sabían que su lamento aún recorría las montañas. En algún lugar entre los picos oscuros y los ríos helados, la Llorona seguía caminando, buscando algo que el tiempo jamás le había devuelto. Y cada vez que la noche se volvía demasiado silenciosa, el viento parecía traer de nuevo su voz. Un recordatorio de que algunas penas nunca desaparecen, solo se transforman en ecos que las montañas guardan para siempre. Con el paso de los años, la historia de la Llorona de los Andes se volvió parte inseparable de la vida en los pueblos escondidos entre las montañas. Nadie podía decir con certeza cuándo había comenzado exactamente la leyenda, pero todos coincidían en que el lamento había sido escuchado durante generaciones. Las montañas seguían allí,
inmensas y silenciosas, como guardianas de un secreto antiguo que el tiempo nunca había logrado borrar. Los ríos continuaban descendiendo desde los glaciares, golpeando las piedras negras mientras la neblina cubría los senderos al caer la noche. En el pequeño pueblo de Quillapata, los ancianos seguían reuniéndose junto al fuego para contar historias a los más jóvenes. Entre todas las leyendas que existían, ninguna provocaba tanto silencio como la de la mujer que lloraba entre los Andes. Decían que su tristeza era tan profunda que incluso el viento parecía detenerse cuando su voz aparecía en la distancia. Algunos afirmaban que el espíritu buscaba algo perdido hace mucho tiempo. Otros creían que simplemente estaba condenada a caminar eternamente entre las montañas. Sin embargo, un hombre del pueblo llamado Mateo comenzó a pensar que la historia escondía algo más. Mateo era conocido por su curiosidad. Desde niño había escuchado el lamento durante algunas noches, pero nunca había visto a la figura que aparecía en las historias. Con los años, esa curiosidad se transformó en una necesidad de comprender lo que realmente ocurría en las montañas. Una noche de luna brillante decidió caminar hacia el valle donde muchos afirmaban haber escuchado el llanto. El aire estaba frío y el cielo despejado, lleno de estrellas que iluminaban los picos más altos. El sendero descendía lentamente hacia el río que cruzaba el valle. Mientras caminaba, Mateo podía escuchar el sonido del agua moviéndose entre las rocas. Todo parecía tranquilo. Durante varios minutos no ocurrió nada, pero cuando llegó cerca del río, el viento cambió de dirección. Fue entonces cuando escuchó el lamento. El sonido pareció suave al principio, como un suspiro arrastrado por el aire. Luego se volvió más claro. Era una voz llena de tristeza que se extendía por el valle. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió continuar. Avanzó lentamente por la orilla del río, siguiendo el sonido. La neblina comenzó a levantarse desde el agua, moviéndose entre las piedras. El lamento volvió a escucharse. Esta vez parecía estar muy cerca. Mateo levantó la vista hacia el otro lado del río. Entre la bruma distinguió una figura. Era una mujer vestida con una tela blanca que se movía suavemente con el viento. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. La figura permanecía quieta junto a una roca grande cerca del agua. El lamento salía de ella como un eco que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Mateo sintió una mezcla de miedo y compasión. Durante un momento dudó si debía acercarse o marcharse, pero algo en aquel lamento le transmitía una tristeza tan profunda que no parecía una amenaza. Parecía el dolor de alguien que había perdido algo demasiado importante. La figura levantó ligeramente la cabeza. El viento movió la neblina alrededor de su cuerpo. Durante unos segundos el llanto se volvió más fuerte, extendiéndose por todo el valle. Las montañas repitieron el eco una y otra vez. Mateo permaneció inmóvil. Entonces ocurrió algo extraño. La figura comenzó a caminar lentamente hacia el río. Sus pasos parecían casi silenciosos sobre las piedras. La neblina se movía alrededor de ella como si formara parte de su presencia. Cuando llegó al borde del agua, el lamento se transformó en un susurro largo y triste. El viento arrastró aquel sonido por el valle. Durante un instante la figura pareció mirar el reflejo del agua. Luego la neblina se volvió más espesa. La silueta comenzó a desvanecerse lentamente entre la bruma. Mateo parpadeó varias veces, intentando comprender lo que estaba viendo, pero en cuestión de segundos la figura desapareció. Solo quedó el sonido del río y el viento moviendo los árboles. El lamento también se desvaneció poco a poco. El silencio regresó al valle. Mateo permaneció allí durante varios minutos, observando la corriente del agua. No sabía si había presenciado un espíritu, una ilusión creada por la neblina o simplemente una historia que había tomado forma ante sus ojos. Pero una cosa era segura, el lamento que había escuchado era real. Cuando regresó al pueblo, contó lo sucedido. Los ancianos escucharon con atención. Ninguno parecía sorprendido. Uno de ellos explicó que la Llorona de los Andes no buscaba asustar a las personas. Su presencia era más bien un recuerdo, un eco de una tristeza que había quedado atrapada en aquellas montañas. Con el tiempo, la historia continuó transmitiéndose de generación en generación. Los niños crecieron escuchando sobre la mujer que caminaba entre la neblina. Los viajeros seguían hablando del lamento que aparecía en los caminos solitarios. Y los habitantes de los Andes aprendieron a convivir con aquella leyenda como parte de su mundo, porque las montañas guardan muchas historias. Algunas se olvidan con el paso de los años, otras permanecen vivas en la memoria de quienes escuchan sus ecos. La Llorona de los Andes se convirtió en una de esas historias que nunca desaparecen.
Cada vez que la neblina cubre los valles y el viento desciende desde los páramos, algunos aseguran escuchar nuevamente su voz. Un lamento triste que viaja entre las montañas. Un sonido antiguo que recuerda que incluso el tiempo más largo no siempre puede borrar la tristeza de un corazón. Y así, mientras los Andes continúan elevándose hacia el cielo, el eco de aquella mujer sigue recorriendo los ríos, los senderos y las laderas, tal vez buscando algo perdido, tal vez simplemente recordando, porque en las noches silenciosas de las montañas, cuando el viento sopla entre las rocas y la neblina cubre los caminos, todavía hay quienes juran que el llanto de la Llorona sigue vivo entre los Andes. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.